Muy buenos días. Les estaré hablando sobre la democracia en nuestro país, Honduras. ¿Sabías que el término democracia se deriva de los vocablos griegos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno? Les dejo esta frase de Octavio Paz. Sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. O sea, que sin libertad, la democracia es, en otras palabras, el poder absoluto, abuso de poder, y sin democracia la libertad es una quimera, o sea, un sueño o ilusión. Entonces, ¿qué es la democracia? La democracia es una palabra creada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Es una forma de administración pública donde el poder reside en el titular nombrado por el pueblo, con la responsabilidad de tomar decisiones de acuerdo y a favor de la mayoría de la población. El retorno a la democracia en Honduras se da cuando la Junta Militar de Gobierno anunció la celebración de elecciones a finales de 1979 para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, que tendría la función de elegir a un presidente constitucional. Anunciaría elecciones generales en 1981 para elegir al gobernante del periodo 1982 a 1985. Los candidatos Roberto Suazo Córdoba, del Partido Liberal, y Ricardo Zúñiga Agustinus, del Partido Nacional, compitieron en la campaña electoral y el 27 de enero de 1982 el doctor Roberto Suazo Córdoba asumió el poder. Atrás quedaba el reformismo y Honduras inició el tránsito a un nuevo modelo económico, el neoliberalismo, y a un nuevo orden político, la democracia. En 1990 se aprobaron reformas políticas orientadas al respecto de la democracia electoral en el país. Se estableció el voto domiciliario, la papeleta separada para presidente, diputados y alcaldes, la autonomía del Tribunal Supremo Electoral, el registro nacional de las personas y el control del financiamiento de los partidos políticos. El proceso electoral se modernizó mediante el Acuerdo número 572 de 1977, el cual define las organizaciones políticas y la ley electoral. El 4 de septiembre de 2001, mediante modificaciones de la ley electoral, el Congreso constituyó el Tribunal Supremo Electoral conformado por 3 magistrados propietarios y un suplente para fungir durante 5 años, seleccionados con el voto de 2/3 partes de los diputados. Aunque han surgido partidos con el propósito de renovación, los gobiernos democráticos hasta la fecha han sido ejecutados por los partidos tradicionales, liberal y nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la democracia se estableció en las sociedades más desarrolladas, promoviendo formas de estados de bienestar. Como resultado, se generan derechos exigibles hasta derivar en la construcción de nuevas configuraciones estatales a las que se les ha llamado estados constitucionales, democráticos o de derecho. La Guerra Fría surge después de la Segunda Guerra Mundial, con tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La doctrina Monroe, América para los americanos, proponía la defensa del continente frente a imperialismos externos, pero también se interpretaba como ambición imperialista de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Latinoamérica se convirtió en un área convulsa. La Revolución Cubana en 1959 y su inclusión en la esfera soviética originó las guerrillas latinoamericanas, que sufrieron un revés al morir el Che Guevara, pues se fortalecieron con la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979. Frente a las ideologías socialistas, las élites políticas de América Latina se apoyaron en las dictaduras militares que adoptaban actitudes represivas ante cualquier inconformidad con el estatus imperante. La década de 1980 fue de crisis para la democracia latinoamericana. En Centroamérica se observaron los siguientes fenómenos. La preponderancia militar puso en duda el éxito de la democracia como forma de gobierno. Las políticas económicas de los nuevos gobiernos no surtieron los efectos esperados. El modelo de industrialización sustituta perdió su eficacia. El sector privado no respetaba sus obligaciones fiscales. La mala aplicación de la democracia originó la corrupción, la delincuencia y la inseguridad. El modelo neoliberal aplicado profundizó más la brecha entre ricos y pobres. De 1980 y 1985, solo 31.9% de los hondureños tenían lo necesario para vivir. Además, se vivió un clima de inseguridad por las siguientes razones. El narcotráfico se fortaleció a nivel nacional. El ejército de la contranicaragüense provocaba enfrentamientos en la zona fronteriza. Los líderes sociales desaparecieron y proliferaron los cementerios clandestinos. Debido a la deuda externa, la Agencia Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionaron al gobierno de Honduras para que buscara equilibrios macroeconómicos en sus finanzas y así dejar un mercado libre que garantizara la inversión. Desde que emitieron la vigente Constitución de 1982, la democracia ha prevalecido en el territorio hondureño, en el que cada 4 años los ciudadanos han elegido a sus autoridades. Tras las pasadas elecciones generales, ya son 32 años
de democracia en Honduras. Ahora les hablaré sobre los presidentes de Honduras desde 1982. El primer presidente electo en esta era democrática fue el liberal Roberto Suazo Córdoba, mandatorio en el periodo de 1982 a 1986. Llegó al poder bajo la promesa de llevar a cabo un ambicioso programa de desarrollo económico y social en Honduras. Esto con el fin de revertir los efectos de la recesión por la cual atravesaba el país. El siguiente gobernante también fue del Partido Liberal. Fue José Azcona del Hoyo, ya fallecido. Azcona gobernó de 1986 a 1990. Azcona del Hoyo mantuvo gran atención en la red de carreteras de Honduras, las que mandó a reparar y construir, además de interesarse en la educación nacional a la que exigió una mejor calidad. Luego de estas dos administraciones liberales, ganó la presidencia del país Rafael Leonardo Callejas, quien se volvió a postular para mandatorio y venció al liberal Carlos Flores. Callejas fue mandatorio entre 1990 y 1994. Callejas presidió la Junta Directiva del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, PANADESA y del Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, IMA. En los comicios, el Partido Liberal recuperó la presidencia del país, cuando Carlos Roberto Reina, ya fallecido, venció al nacionalista Oswaldo Ramos Soto. Reina fue mandatorio hondureño de 1994 a 1998. Uno de los principales objetivos de Carlos Roberto Reina durante su gobierno fueron las reformas a las Fuerzas Armadas de Honduras, las cuales en su mayoría él llevó a cabo durante su primer año en el poder. La primera fue el traspaso total de todo poder en manos de los militares al poder civil. Los liberales volvieron a confiar en Carlos Flores Facusé, y este logró ganar la presidencia y darle la segunda victoria consecutiva al Partido Liberal, al vencer a la nacionalista Alba Nora Gúnera de Melgar. Carlos Flores Facusé gobernó de 1998 a 2002. Carlos Roberto Flores Facusé rehabilitó y reformó el sector social, fortalecer la estabilidad macroeconómica, establecer un nuevo plan para la prevención y alivio de desastres, adoptar un manejo transparente y eficiente de los recursos destinados a la reconstrucción. Después, el nacionalista Ricardo Maduro derrotó a Rafael Pinada Ponce en los comicios y así se convirtió en el presidente para el periodo 2002 a 2006. A la toma de posesión asistieron los presidentes de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice. En su discurso, Maduro prometió que combatiría con energía la pobreza y la corrupción y que reduciría la impunidad de los empleados públicos. El próximo mandatario fue el liberal José Manuel Zelaya Rosales, quien se impuso en las elecciones a Porfirio Lobo Sosa. Zelaya empezó su gobierno en 2006, pero en 2009, tras la crisis política, fue separado del poder. Zelaya fundó el Partido Libertad y Refundación, que superó al tradicional Partido Liberal en las posteriores elecciones generales, logrando ganar la presidencia en las elecciones de 2021. Se desempeña como coordinador general de ese partido político. Ser separado del poder, tomó su lugar Roberto Micheletti Bain, quien se mantuvo en cargo 7 meses. Roberto Micheletti fue presidente del Congreso Nacional de Honduras y presidente de facto de Honduras. Luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras hasta la toma de posesión de Porfirio Lobo el 27 de enero de 2010, ni la ONU y la OEA en ningún momento lo reconocieron como presidente. El analista Porfirio Lobo Sosa, quien se había vuelto a postular, fue electo mandatorio de 2010 a 2014. Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa fueron asesinados 26.000 personas, más que todos los asesinatos ocurridos en Honduras en el siglo XX y el doble de los asesinatos ocurridos en la década de 1990. En 2013, el Partido Nacional logró ganar por primera vez 2 elecciones consecutivas, por lo que Juan Orlando Hernández se convirtió en el presidente constitucional número 55 de la República para el periodo de 2014 y 2018. Durante su gobierno se realizaron avances en materia de seguridad y macroeconomía. Se conformó además una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras luego de protestas masivas. Juan Orlando Hernández, durante su segundo periodo consecutivo, en 2018 a 2022, durante su gobierno, hubo crisis postelectoral tras elecciones y pandemia de COVID-19. Pues le siguió Iris Xiomara Castro, la primera mujer en ejercer el cargo de presidente de la República, siendo presidenta desde 2022 a la actualidad. Llega al poder como candidata del partido político Libertad y Refundación Libre, mismo que fue fundado por su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. La estrategia utilizada para ganar fue una alianza política entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, siendo el ingeniero Salvador Nasralla quien representaba a este último como candidato a presidente de la República. Siendo ella nuestro presidente actual, continuó con las conclusiones. Existe una clase política arraigada en el territorio, con carreras profesionales muy largas, que se ha consolidado gracias al asistencialismo.
La utilización de las Fuerzas Armadas, su empoderamiento y su estrecha relación con el presidente de la República abonó que ante el cambio de la circunstancia actuará incorrectamente de forma deliberante como árbitro de la situación. Gracias por su atención.